Continuamos en No hay derecho. Estamos de vuelta aquí en No hay derecho, lo anuncié antes de irme a la pausa. Ha venido a visitarnos esta mañana Ricardo Cuenca, como ustedes saben es director del Instituto de Estudios Peruanos, del IEP, lo dije hace un rato, una de las instituciones más importantes que hay en nuestro país, que no solo tiene en el tiempo una larga data, sino un cúmulo de publicaciones y reflexiones sobre el país que ojalá se acercaran de mejor manera a quienes ejercen el poder y desarrollan las políticas públicas, porque podrían primero identificar y caracterizar bien al país que somos y después atender aquellos problemas que todavía hasta ahora están en la lista de espera para ser revertidos. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Muy buenos días, Glatter. Perdón por la voz, pero ahí sí, vamos. Pues, estás con la voz. Bueno, es que es verdad que en los últimos días, ¿no? Cuando yo era chico, uno no se enfermaba tanto de esas cosas. Hay unos virus ahora que te entran por cualquier lado y ¿verdad? Te desactivan. Pero aquí estamos. Ahí estamos. Ricardo, quisiera comenzar, a ver, hay unos temas vinculados a la educación, quisiera comenzar por eso para después hacer una mirada un poco más de análisis político sobre otros aspectos, ¿no? Hoy día el diario La República publica en su portada además que dice que ya son 29 las universidades que deberían cerrar en 2 años. La última denegatoria ocurrió ayer, dice la Universidad San Pedro, con 19.000 estudiantes y que opera en Chimbote, Piura, Huaraz, Cajamarca y Huaura deberá cerrar sus actividades académicas máximo a fines del 2021. La Universidad San Pedro es la tercera con mayor población de alumnado a la cual le deniegan la autorización para seguir funcionando. Las otras son la Telesub, la Nacional San Luis Gonzaga de Ica y la Garcilaso de la Vega. Dice SUNAT descarta licenciamiento ya a otra universidad, a otra entidad universitaria. Quiero comenzar con ese dato para revisar contigo cómo has visto ese proceso de la SUNEDU en los últimos tiempos, que era y estaba en el centro de los ataques de determinados sectores que desde la política habían entendido que era su principal enemigo, y eso tenía lógica desde ese razonamiento, porque muchas universidades patrocinaban a políticos, o políticos que tenían universidades que querían pues traerse abajo a la SUNEDU. ¿Qué cosa se podría decir? Que pese a todo se ha avanzado de manera significativa, se pudo haber avanzado más. ¿Cuál es tu mirada? A ver, primero que se avanzó. Ajá. Se avanzó definitivamente. No solo habían intereses de universidades en partidos, ajá, sino que yo creo que siempre defendí la tesis que habían 2 tipos de intereses. Unos, los intereses particulares, sean públicos o privados, ¿no es cierto? Lo que siempre hemos hablado, el congresista que le ofrecía a sus electores crearle una universidad pública en su región, o intereses empresariales de grupos que querían defender su universidad privada, digamos. Pero también, por otro lado, había una cuestión muy ideológica. No quiero regulación del Estado, que el mercado haga el asunto y demás. Eso se fue, digamos, diluyendo, por más que hubo ataques. La última propuesta del Congreso anterior, disuelto, fue presentada por el congresista Velázquez Gesquén, frente a una realidad que es irrefutable, que es la crisis del sistema universitario, el problema de calidad, en algunos casos la estafa. Y claro, a SUNEDU le ha tocado la parte más complicada al principio, que es ordenar este mercado caótico o expansivo sin orden que hemos tenido desde los 90 hasta acá con las universidades, ¿no? Lo que me parece valioso del asunto es que están trabajando junto con el Ministerio de Educación para, por ejemplo, atender a los alumnos de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, que es la única pública a la que se le ha denegado la licencia, y que por medio de un conjunto de normas tratan de acompañar, porque a diferencia de la privada, es un servicio público. De acuerdo. Ahora, entonces avanzamos, creo. Ahora, yo acabo de estar en Ica el fin de semana pasado y hay algunos candidatos al Congreso que están ofreciendo que llegando al Congreso van a lograr que se licencie la Universidad San Luis Gonzaga. Claro, eso tiene un claro componente demagógico y está buscando votos, pero eso no es posible. O sea, un congresista podría revertir algo que ha hecho la SUNEDU. De ninguna manera. Tendrían que volver a debatir transformaciones en la ley, tener un pleno, discutirlo y volver a hacer lo mismo que hicieron antes, ¿no? Entonces es demagógico, no tiene ningún propósito. Sí. Ahora, hay otro elemento que está vinculado con las universidades y que escapa inclusive a esas 2 consideraciones que tú has dicho y que yo coincido plenamente, pues tal vez se ha visto con más nitidez en los últimos tiempos, que son las universidades
como centros de captación y de lavado de activos. Es decir, hoy día mismo hay no sé cuántas, pero más de una que está siendo investigada por probablemente haber sido tránsito de dineros que venían de origen ilícito. Bueno, lo que pasa es que eso de ahí es consecuencia de haber tergiversado, digamos, la noción de universidad. Pasa en el país y pasa en varios otros países de la región, ¿no? Encontraron en la universidad una salida para un conjunto de ilícitos, pero también inclusive para financiar partidos. Sí, pues. Entonces, porque lo que se fue distorsionando la idea de universidad. Ya no era ese espacio de construcción de conocimiento, de aporte a la construcción del país, sino que terminó siendo esta especie de mecanismo fácil, un camino fácil para poder tener dinero, limpiar dinero o ganar votos, ¿no? Sí, pues. Y esto es nuevamente producto de inexistentes políticas, de la idea de pensar la universidad como parte de un elemento de la sociedad y que al contrario lo que se buscaba era valorar lo, digamos, particular por sobre lo colectivo, ¿no? Sí. Ahora, Ricardo, y en el caso de este otro elemento que es importante también cuando se discute la educación pública superior, si bien es cierto, digamos, hay privadas y públicas, y efectivamente tú ponías el ejemplo de la San Luis Gonzaga, donde hay esfuerzos adicionales que hay que hacer porque justamente es pública, ¿no es cierto? Hay esa posibilidad. Pero sin embargo también siempre se ha discutido si sigue siendo necesario o viable que se le siga exonerando a las universidades privadas del pago de determinados impuestos. Porque el razonamiento que está a la base a mí me parece lógico, bien. Es decir, yo no te cobro algunos impuestos, pero tú tienes que invertir en mejorar la calidad de la educación. Pero resulta que eso no ha sucedido, al punto que muchas que han recibido ese beneficio han sido sancionadas o identificadas como SUNEDO con gente que no tiene un mínimo de calidad. Y más bien si han tenido su equipo de fútbol, tienen su partido, tienen todo eso, inclusive negocios que están siendo cuestionados en temas judiciales. ¿No sería ya el momento de empezar a discutir, no sé si esa fórmula debe ser vigente o hay que matizarla, o es que la SUNEDO y el Ministerio de Educación tienen hoy más elementos para vigilar mejor aquello? Totalmente de acuerdo, Glatzer. A ver, el principio de base es el cuestionamiento sobre si es o no necesaria la oferta privada en la educación general, sea básica o superior. Ajá. En países como en el Perú, en donde existe un sistemas paralelos, no, digamos, no hay subvención directa a la demanda, digamos, ¿no? Sin embargo, hay dos sistemas paralelos, las familias pagan por una educación o no pagan por una educación, no es que estén subvencionadas una con otra. Ha crecido tanto que es imposible revertir esa idea. El 75% casi de la matrícula universitaria es privada. ¿Cuánto? 75. 3 de cada 4. Imagínate. Entonces, desaparecer la educación privada no tiene ninguna razón estratégica. No. No más veniría con, digamos, en fin, sí, yo te coincido con eso, claro. Entonces, para que el lucro, que es la parte más perversa de este asunto, termine siendo regulado de mejor manera, el asunto es que o pagas los impuestos, luego de que las condiciones básicas te permiten operar, o efectivamente controlas mejor estos beneficios tributarios. Sí. Pero lo que no puede pasar es quedarnos como estamos. Es verdad, es verdad. Entonces, esas decisiones se toman como política pública. No es que aparezcan de la noche a la mañana con la ley, digamos, ¿no? Sí. Sino que tiene que estar el Estado, tener la rectoría del caso, decir, bueno, esta es la decisión que podemos tomar, y entonces todas pagan impuestos. O esta discusión se tuvo con la ley universitaria. Por supuesto que se perdió. La posición maximalista era eliminar el lucro. ¿Ya? Y la minimalista busca regular de mejor manera esa reinversión. ¿Y tu opinión va más por el lado de la regulación? Sí, a esta altura sí. A esta altura, de acuerdo. El 35% de la matrícula está concentrada en universidades con fines de lucro. Sí, pues. Entonces, ya, pero en torno a si se debería mantener, me queda claro de que no se le puede sacar del mercado, es decir, de la noche a mañana ya no hay educación privada, eso es imposible. Además, impracticable, o sea, ¿cómo haces? Generas un caos, eso no puede ser.
Pero lo que sí puedes hacer es discutir la exoneración. Sin duda. Ya, y tu opinión iría más por el lado de que se les siga dando, que ya no se les dé, y esa sea la manera como el Estado pueda tomar cierto manejo o como se dice, rectoría en el sector. A ver, si el Estado se compromete a tener instrumentos que fiscalicen o controlen efectivamente esta oportunidad que le dan a las universidades privadas con fines de lucro, de reinversión, y tienen los mecanismos para hacerlo, que siga así. Pero si efectivamente no lo va a hacer, eliminaríamos el lucro. Sí. Esa es una pelea política, no es una pelea técnica. No, sin duda. Sin duda. ¿No es cierto? Vamos a ver cómo está el Congreso nuevo, cómo está compuesta la Comisión de Educación, cuántos intereses hay colocados dentro de esa comisión, porque si no pasa ahí, no pasa nada, ¿no? Entonces, ahora, porque nosotros, Ricardo, para entrar también a otros temas vinculados también a la política, hemos podido en los últimos días apreciar, además con detalle, porque así lo han hecho los protagonistas de esas historias, por una exigencia judicial, conocido que empresarios pues han metido mucha plata a la política, ¿no? El caso de Romero Pauletti es el más largamente exagerado, pero si eso lo hemos visto en empresarios que están vinculados a la sociedad de industrias, a los bancos, ahora uno no podría desestimar que las universidades han hecho lo propio, ¿no? Porque finalmente el vínculo es el mismo con la política. Inclusive en el caso de las universidades han tenido representantes abiertos dentro del Congreso, por ejemplo, en los últimos tiempos. ¿Tú crees que eso ha sido así? ¿Que debe haber empresarios de la educación, por decirlo de alguna manera, metidos en eso? Totalmente, totalmente. Con un agravante mayor, digamos un agravante más moral en el asunto. Y es que finalmente lo que está haciendo es torcer la idea básica de educación, que es formar personas para el país. Sí, pues. Entonces hay como un agravante desde el punto de vista. Claro, ¿no? claro. Ya es malo esta forma de financiamiento de partidos. Sí. Pero hacerlo para que la educación no mejore es un asunto pernicioso, ¿no? Exacto. Terrible. Y ahora, también por estos días ha sido objeto, centro de atención, no solo de especialistas, sino de los medios, los resultados de la prueba PISA, ¿no? Que es la del año pasado, ¿no es cierto? Es la del año pasado, del 2018. Y ahí lo que muestra es que efectivamente pues no hemos avanzado lo que hubiésemos querido. Estamos, digamos, de 77, estamos en el puesto 66, es decir, no hemos avanzado mucho. Si bien es cierto, esa es la manera de medir determinadas líneas de mejora de la calidad de la educación, ¿cómo podrías, o cuál es tu reflexión más comprensible del problema? Porque visto ahí uno podría sacar rápidamente la crítica, es decir, todo lo que se ha hecho no ha servido para nada porque no hemos mejorado. ¿Es así de automático, digamos, la conclusión que hay que sacar o eso tiene que ver con otras cosas? Tiene que ver con otras cosas. A ver, la prueba PISA es un instrumento que lo que busca es tener una medición comparable entre países, entre las economías más importantes del mundo y además algunos nuevos países que entran o que pretenden estar en la OECD, que evalúa un conjunto de competencias que este equipo muy altamente especializado de la OECD, que trabaja en la prueba PISA, cree que todos los jóvenes de 15 años en el mundo deberían tener. ¿Cuál es el problema con esto? Primero, que solamente está evaluando algunas áreas, con lo cual no se podría extrapolar que la educación está bien o mal. Claro. Lo que tenemos es un indicador de que hay cosas que no funcionan. Segundo, que este tema del informe PISA es más interesante, la información que le entregan al país y que se procesa en el país, que el ranking que aparece, que es el marketing de PISA. De acuerdo. O sea, menos debe importar la comparación con otros que lo que nos toca a nosotros mejorar dentro. Sí. O por lo menos compararnos entre el grupo. Sí. ¿Por qué? Porque una cosa interesante que pasa con el PISA desde el 2000 acá es que la movilidad de los países no es tanta. Están más o menos en los mismos rangos. De acuerdo. Nosotros estamos en 64 y 77. Sí. Ese es el dato. Y ahí nos vamos a quedar. Ya. O sea, no vamos a llegar al 3. No es posible. No es posible. No es posible. ¿Por qué? ¿Qué lo hace imposible? Miles de cuestiones estructurales. Ya. Miles de cuestiones económicas. El mejor ejemplo es que cuando hay un gráfico, es muy fácil, todos creo que lo van a entender, en donde en el eje vertical están puestos los países ordenados desde el más rico hasta el más pobre. Y abajo los resultados.
Yeah. Desde el peor resultado hasta el mejor resultado. Yeah. Todos los países que tienen mejores economías, que tienen un mejor PBI por cápita, siempre están arriba. Yeah. Y los que no, siempre estamos abajo. Ajá. O sea, ahí sí hay una consecuencia lógica, Totalmente. digamos. Económica, cultural, social, de ajustes para la prueba. Hay miles de factores, inclusive extraeducativos, que hacen que aparezcas en el ranking. Ajá. Entonces, dicho eso, la información que tenemos que es de mejor calidad para nosotros es tener información, por ejemplo, de la mejora que ha tenido el país. Ajá. Efectivamente hemos mejorado. De hecho, el titular de PISA, porque para eso hacen PISA, Ajá. César Guadalupe, el presidente Sí, del sí, Consejo sí, Nacional sí. de Educación, ayer publicó, antes de ayer, un post Sí, sí. argumentando por qué PISA es un instrumento político. Claro. Bueno, hemos avanzado y hay que ver dónde hemos avanzado y por qué hemos avanzado. Ese es el dato menudo que hay que trabajar. O tener la información que algunos de nosotros salimos rápidamente a decir en las redes. Y es que las noticias no son tan buenas porque el Perú es uno de los 5 países que más avanzó, pero es el país con más segregación escolar por niveles socioeconómicos. Por ejemplo, ¿no? Y eso ya es un problema casero de nosotros. Exacto. Ya no por comparar, sino somos así, no hemos mejorado. Claro. Entonces, eso es una preocupación porque ya se sabe por todos los estudios que la segregación escolar trae problemas. Ajá. De aprendizaje, de cohesión social, de prácticas ciudadanas. Si los iguales están entre iguales, la democracia no avanza. Claro. Claro, es que esa tiene que ser la perspectiva, pues, ¿no es cierto? Porque también se genera mucha demagogia de quienes están en contra de las políticas educativas a través del no avance en la prueba PISA, ¿no? Claro. Y el Estado a veces comete el error para salir mejor ahí, porque yo conozco de casos, que hace a los chicos de segundo grado y de que no son segundo grado. No, la PISA son chicos de 15 años. De 15 años, ya, perfecto, que están ya. Y hacen practicar a los chicos para darle examen y todo, para que salga mejor, claro, porque en ese cuadro quieren mejorar cuando en realidad, como tú dices, por ahí no va la mejor educación. Pasen las pruebas nacionales. Claro. Pasen las pruebas nacionales. Es decir, este efecto perverso, este incentivo perverso que tiene la prueba de querer aparecer en un ranking, hace que efectivamente me entrene para la prueba. Sí, pues. Y hay estudios, el IEP hecho uno, que ayer Sí, presentamos el libro justamente sobre eso. ¿No es cierto? Efectivamente, por eso es lo que yo digo. Entonces, ahí hay que efectivamente sincerar la discusión también sobre la educación, ¿no? Pero, ¿qué podríamos decir entonces, Ricardo? Porque en el último tiempo, es verdad que han habido una serie de intentos de boicotear los avances de la reforma educativa, sobre todo por esos intereses que previamente conversábamos, ¿no? Pero no han podido conseguir por lo menos del todo los objetivos para traerse abajo. La SUNEDU es un ejemplo de eso, ¿no es cierto? Y estoy hablando ya desde, si tú quieres, Saavedra 1, desde la época de Humala, para ponerle, porque podríamos ir hasta Salas, digamos, donde comenzaron muchos cambios, ¿no? Pero la pregunta es, ya no se oye con mucha... digamos, no hace mucho ruido, por ejemplo, esta disputa de determinado sector conservador de con mis hijos como no te metas contra la política educativa, por ejemplo, después del fallo del Poder Judicial. Solo pongo ese ejemplo para decirte, entonces, estamos como, no digo que ya acabando con el problema, sino como despejando la ruta en educación, o sea, estamos con más posibilidades de hacer cambios importantes. Sí, creo que si nos ponemos en esta onda más optimista del asunto, cuando uno mira lo que pasaba con la educación a inicios de los 2000, respecto de lo que pasa ahora, hay una sensación de que primero es más importante y segundo que estamos más o menos en el camino correcto. Ajá. ¿No? Por supuesto que falta cosas, hay que siempre se va a reclamar más inversión y creo que se están mejorando las cosas. Lo que no creo que estemos todavía muy claro, me acusan siempre de ser más estructuralista de lo que debiera, es que a veces estamos perdiendo como el norte. Ajá. En el Perú y en varios países, cuando se tomó la decisión hegemónica, científica, por decirlo de alguna manera, que se volvió hegemónica, de trasladar, que es algo que me está preocupando mucho ahora, de trasladar el objetivo fundacional de los sistemas educativos era preparar a los niños y jóvenes para ser mejores adultos. Ajá. Construir una mejor sociedad, contribuir al Estado, a la nación, etc. Y eso en algún momento, es fácil identificarlos, se cambió, se dejó de lado y el
objetivo se puso en que los niños, las niñas y los jóvenes aprendan un conjunto de competencias curriculares. Y las que son más fáciles de medir son aquellas que justamente no te sirven necesariamente para esa construcción de la vida adulta. Sí, claro. Entonces, podemos mejorar en lectura porque es un derecho que todos comprendamos lo que leemos, no tengo ninguna duda. Que sepamos matemáticas, que tengamos desarrollo de competencias científicas, claro, que son cuestiones básicas. Pero eso no significa que debamos olvidar o perder de vista ese norte. Claro. Entonces, yo creo que una discusión alrededor de eso es la discusión que vale la pena. ¿Estamos yendo en el camino correcto? Sí, pero volvamos a poner el foco ahí iluminando aquello. Bueno, mira, yo creo, y hace bien en poner el énfasis en eso, porque efectivamente no hay que perder ese norte, ¿no? Pues la crisis política, por ejemplo, demuestra que la educación no está contribuyendo a mejorar el país en términos institucionales. O sea, es clarísimo, esa es educación. O la propia discusión con la salida, y ahí entro al tema de Petrosi, ¿no? Que hayan pasado tantos ministros en cultura y que no tengamos una política cultural, es un desdén a la cultura también, ¿no? ¿Cómo ves eso? Es que yo creo que en el fondo, pues me voy a correr el riesgo de ser duro, pero en el fondo a cultura le pasa lo que de alguna manera ha superado parcialmente la educación, y es que su importancia es muy retórica, pero es poco real. Y digo, en el caso de cultura es como absolutamente manifiesto, ¿no es cierto? Todo el mundo dice que es muy importante la cultura, pero cuando tú miras los hechos, no solo en la cantidad de ministros que ha tenido, sino en el presupuesto que tiene, en la importancia que tiene dentro de la discusión pública, dentro de la agenda. Tenemos como un síndrome marca Perú, ¿no es cierto? Cultura sirve cuando gana un premio material de la UNESCO, la ciudad tal, pero el día a día de la cultura, las relaciones interculturales, los programas que tienen que ver con cómo el patrimonio termina siendo una acción social y no solo unos resquicios que uno quiere, del cual se siente orgulloso, es que te das cuenta que es una cuestión muy retórica, ¿no? Sí, pues. Entonces, a educación le pasó mucho tiempo, porque en el fondo todavía está muy instalada entre las élites del país que lo importante es el desarrollo económico, el crecimiento económico, y no esta idea de desarrollo sostenible más compleja, en el que te permita saber que las artes, las humanidades son elementos fundamentales para construir democracia. Ahora, pero basta con revisar, y aquí no necesitas mayor profundidad que ver la televisión, para darte cuenta que ese modelo, esa lógica de este rollo más cortoplacista, ¿no?, nos ha llevado a la crisis que estamos viviendo. Mira los ejemplos que vienen desde la empresa, o sea, esos empresarios que dicen que van a salvar al Perú de la catástrofe dando plata para comprar un candidato, es una expresión clarísima justamente de la crisis que estamos viviendo, no solo ya, como se dice en términos de recuerdos, de valores, sino de educación, de cultura, de poco aprecio a este tipo de, digamos, que son pilares muy fundamentales de la construcción de la institucionalidad democrática. Traslado a la política también, trasládalo, digamos, en general, a todo lo que quieras, inclusive a la propia, digamos, cotidianidad en términos de cómo se viene buscando o optando por lo que uno entiende que es un futuro mejor o la felicidad, ¿no? Ayer conversaba con Jorge Yamamoto por su libro sobre la felicidad y te das cuenta efectivamente que estamos sumergidos en un autoengaño. O sea, vamos a la educación privada solo porque es privada y es de pésima calidad, pero solo porque dice que es un privado el que lo da, creemos que es mejor. O sea, vivimos un autoengaño permanente, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que creo que en el fondo no somos tan conscientes de lo que perdemos cuando tomamos estas decisiones de autoengaño, ¿no? Sí. No solo que no vamos a mejorar como sociedad y como país, que finalmente es lo que debería interesarnos, sino que todo lo que hace es disfrazarse de una especie de éxito que en el fondo es altamente precario, ¿no? Exactamente. La política es precaria. Mira lo que ha pasado, mencionabas el caso del exministro Petrosi. Independientemente de la impericia política con la que se trató el tema, en el fondo la discusión era si el señor Coya tenía que salir o no por algo que no tiene que ver con el trabajo cultural que ese canal había hecho. Sí, sí. Por el fondo del asunto, Es verdad, sino verdad. por la es forma. una buena anotación.
Cuando los estudiantes en el 2013 salieron a marchar contra la ley universitaria del lado de la LR, no había un solo reclamo por calidad en la educación. Sí, pues. Había un reclamo por la autonomía, había un reclamo por... Entonces, es verdad, ¿no? Entonces, eso es lo más grave, porque más adelante las formas están invadiéndonos de tal manera que el fondo ha perdido total importancia en nuestras discusiones y decisiones. Sí, sí. No, ese ejemplo de los universitarios es verdad, ¿no? O sea, tratamos de evitar las mejoras en la calidad, ¿no es cierto? Es como en el Poder Judicial, ¿no? Cuando alguien quiere plantear una reforma en serio, la autonomía, nadie se puede meter. Pero nadie se puede meter porque los hermanitos tienen la hegemonía y no quieren que te meta para no ver las cosas que están haciendo debajo de la mesa. No es por el resguardo institucional, la independencia. Es igual hoy día. Ayer yo veía la audiencia en el Tribunal Constitucional sobre la disolución del Congreso. Y claro, Olaichea y compañía, que el equilibrio de poderes, que la arbitrariedad, la ruptura democrática y todo. Y claro, totalmente vinculados de la realidad, ¿no? O sea, digamos, eso está pasando. Y bueno, revisando esos temas, ¿cómo ves, por ejemplo, algunos avances o hechos significativos que se han producido que podrían ser también en dosis bien administradas, insumo para una educación de calidad, ¿no? La lucha contra la corrupción, que está dando algunos resultados. Es decir, lo que ha pasado en los últimos años, que ha sido interesante también. ¿Cómo hacemos? Somos un país que tiene una historia reciente muy dramática, ¿no? Conflicto armado interno, una dictadura, gobiernos transitorios, hoy una lucha contra la corrupción. ¿Cómo vinculamos eso? ¿Cuál es tu lectura de lo que está pasando? Tú dices, hay una institución muy precaria, sí. Tan precaria que, claro, la lucha contra la corrupción se acaba si se acaban los dos fiscales que la están haciendo, ¿no? Siempre es bueno citar a los que más saben. Y entonces me acabo de acordar de Julio Kotler, que nos decía siempre que el problema es que si no transformamos si no fortalecemos la institucionalidad, lo que vamos a tener es siempre estos momentos de aparente progreso y caída, progreso y caída, ¿no? Porque en el fondo, efectivamente, si se van estos dos fiscales, ¿quién te garantiza que van a aparecer otros dos fiscales que van a poder hacer este trabajo? Porque en el fondo, creo, me has hecho acordar, estamos viviendo como una especie de juego de apariencias. Yo hago como que me importa y tú haces como que aceptas que me importa. Claro. O que no lo aceptas. Entonces, cuando Olaichea dice salvaguardo la institución y uno empieza a dudar, efectivamente la salvaguarda o no, del otro lado tampoco le dicen nada. Sí. Sino que le dicen, bueno, pero usted está salvaguardándola por A o B. Entonces, es como un juego de apariencias. Sí. Mariana Eguren, Carolina de Belaúnde y Natalia González ayer presentaban el libro y en una parte de su libro decía, el profesor hace como que enseña y el alumno como que aprende. Bueno, eso creo que lo trasladamos y tiene que ver con esta precariedad del tejido social, ¿no es cierto? Pues. Y entonces, si no discuto que la educación, por ejemplo, no me imagino mejor escenario dentro del problema que los profesores de secundaria estén trabajando con sus estudiantes esos temas de corrupción en la escuela, en el colegio. Sí. No sé si lo están haciendo, probablemente no. Sí, lo más probable es que no. Lo más probable es que no. Pero qué mejor que eso para poder entender, por ejemplo, formación ciudadana. Sí. Antes que aprenderte de memoria los 4 poderes del Estado, que es una información importante, pero que la puedes encontrar en el teléfono. Sí, ¿no? sí. O sea, yo te digo, si tú agarraras, disculpa que te interrumpa, Ricardo, no. En la idea que tú planteas, ¿no? Si yo fuera profesor de aula de secundaria, ¿no? Con 4 o 5 insumos tendría un trabajo para todo el año y avanzaría de manera significativa en formar a esa ciudadanía que se está perdiendo de vista. Exacto. Con esta educación más de saber leer y saber comprender textos. Primero, me llevo el libro de Alfonso Quirós. Me llevo el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Me llevo los Vladivideos y me pongo el audio de los hermanitos. Mira, ahí tienes 4 cosas con las que podrías hablar del país en los últimos tiempos. Y analizar eso desde varias perspectivas. Claro, y contradictorias inclusive, una lectura distinta. Formación ciudadana, historia, por supuesto, discusión y análisis de la realidad política. Es decir, estos elementos
son los que van a hacer que la persona sea un ciudadano mejor. Claro. Y esa es mi preocupación, es decir, si el foco se pierde en el que lo que tengo es que formar, mis amigos pedagogos me odian cuando digo esto, pero si yo sigo pensando que el foco es desarrollar 20 competencias de aprendizaje, el país no va a cambiar. Sí. No, me vas por lo que tú has dicho, Ricardo, o sea, digamos, las que estamos apuntando como las principales no son las que te van a servir después para ser un buen ciudadano. O sea, digamos, y ese es el gran problema, como tú dices, en esto que con razón Kotler siempre reclamaba, ¿no? La construcción de esa institucionalidad democrática. Pues la democracia, igual, claro, la economía, por ejemplo, en los últimos años se ha desarrollado sin esa institucionalidad, salvo aquella que le permita, digamos, ser impenetrable, ¿no es cierto? El Perú, Banco Central, SUNA, esas cosas que tú dices, en eso sí les interesaba que esté bien. Pero esa otra institucionalidad, la redistributiva, la de mejora de la educación, la mejora de la política, no, esa no, porque eso la verdad no nos afecta a nosotros. Pero mira Chile, o sea, digamos, o sea, si no vemos Chile, de verdad que vamos a estar en una situación, ahorita la gente se burla, inclusive unos periodistas, de las protestas que los chicos de secundaria están haciendo en el metro. Pero si seguimos como estamos en esa necedad, eso va a seguir creciendo, ¿no? Es que va a reventar en la cara porque es lógico que suceda. O sea, no hay que ser demasiado avispado para darse cuenta que si el problema de la desigualdad, además de la injusticia, es que tiene efectos clarísimos en el orden social. No es una cuestión retórica. Cualquiera sea el nivel de desigualdad, ya sea porque no me reconocen étnicamente o porque hay unos que tienen mucha plata y otros que tengan poca, o porque algunos tienen capacidad de participar u otros no. Entonces, en general creo que todos estamos todos los países me refiero, en un punto en el que se tiene que empezar a revisar las cuestiones profundas del desarrollo y de la idea de país, ¿no? Mira, una de las cosas que yo, digamos, tomaría en cuenta, si es que tuviéramos esa voluntad de ver más allá de nuestras narices, los niveles de movilización que se generaron después de la difusión de los NM audios. La gente no se movilizó por la corrupción explícita que había entre los hermanitos, entre ellos haciéndose favores. Uno de los detonantes de esa movilización fue el audio de la niña violada, donde Inostroza Pariachi dice que quiere, que le bajen la pena o que lo absuelva. ¿Por qué? Porque la gente entendió que es un problema de su vida cotidiana. Porque si hubiera quedado en la esfera de los privilegios de los de arriba, es más o menos lo de siempre. Pero la gente dijo, y eso es lo que no se está viendo en esta discusión. La gente reclama por mejor justicia, no solo para que Keiko vaya a la cárcel, sino para que un hermanito al final no me dé la razón por una prebenda. Y ese es el asunto que creo que en materia de justicia, por ejemplo, hay que perseguir cambiar. Y porque creo que en el fondo todavía la cuestión individual pesa por sobre lo colectivo. Y entonces, si creo que eso me va a pasar a mí, es suficientemente importante y no necesariamente aquello que capaz no me va a pasar directamente a mí, pero que sí le afecta al país. Exactamente. Esa conciencia de lo colectivo se va perdiendo. Mira, una de las cosas que yo he estado retomando por estos días, porque he estado viajando estos 4 últimos fines de semana a hacer talleres con periodistas, ¿ya? Y la gente está pues en discusión por quién votar, en fin, hay que ver los programas, hay que ver la trayectoria, sí hay que ver todas esas cosas. Pero yo recordaba de una campaña que hicimos en el 2001, después de la caída del Fujimorato, Transparencia y otros, nosotros, era bien interesante porque no se hacían las preguntas sobre las trayectorias. Y tú decías la siguiente pregunta. A ver, Ricardo, ponte a pensar en el candidato por el cual o candidata quisieras votar, ¿no? Imaginemos a la presidencia, al Congreso. Hazte una pregunta inclusive sin revisar su trayectoria o habiéndose revisado a medias. ¿Tú le dejarías a esa persona tu casa para que te la cuide el fin de semana? ¿No? La gente dice, no, ¿cómo le va a dejar? ¿Y por qué vas a votar? ¿Por qué le vas a entregar al país? ¿Le dejarías a tus hijos menores de edad para que te los cuide un fin de semana? No, porque les puede hacer cualquier... ¿Y por qué sí les puede dejar el país para que lo administren? O sea, ¿por qué si lo que es tú, o sea, tu ahorro de los últimos 10 años, se la darías, no sé, pues, a ese candidato para que te lo administre? Le dirías, oye, acá hay mis $10,000 que me ha ahorrado los últimos 10 años y es todo mi esfuerzo ahí, por favor, administralo. ¿Se lo darías o no?
No, ¿cómo le voy a dar si es un ladrón? ¿Y por qué sí le das el Congreso? ¿Por qué sí le das la presidencia? ¿Por qué sí le das la municipalidad? Porque la gente intuye que eso no es de él. Claro. Entonces, ese es lo que tú dices. O sea, si no cambiamos esa manera de relacionarnos con lo colectivo, la sociedad, no va a cambiar La nada. noción de lo público desaparece no teóricamente, la noción de lo público desaparece en lo cotidiano. Algunas veces impulsada por reformas del Estado, algunas otras veces porque son consecuencia de ellos. Te pongo muy rápidamente 3 ejemplos totalmente distintos. Ajá. Uno es cómo ha cambiado la idea previsional. La AFP, independientemente que nos vaya a pagar poco, mucho, que gana, que cobra más, que es una discusión de otro lado, en el fondo lo que te está diciendo es, aquí se perdió la idea solidaria, Sí, pues. la idea pública. Te está diciendo, si tú ganaste 100, te voy a dar retribuir por esos 100 que has puesto. Ajá. No me importa si yo puse 120, ¿cierto? Entonces hay una idea como muy individual y directa con eso. Entonces, en el fondo, es la instalación de un modelo individual. Sí. En el otro extremo, en esta idea de pérdida de lo público, está el peatón que para a mitad de cuadra un transporte público. Ajá. Por supuesto que además tiene problemas de legalidad. Sí, Ok. sí. En el fondo lo que está diciendo es no me importa si molesto al otro, Claro. sino que paro porque lo necesito que me pare Sí, en esta sí, sí, esquina. sí, sí. O cuando voy a un sistema de salud, ¿no es cierto? Y entonces, claro, independientemente que el problema de la salud pública tenga problemas, finalmente yo voy y me relaciono con la salud en una clínica de buena o mala calidad, porque lo que no hago es imaginarme que hay esta sensación de lo público puesto. Para no poner temas educativos del caso, todos estos, desde mi perspectiva, tienen que ver con la pérdida de la noción de lo público. Sí, pues. Y con la idea de que, por eso, a mi casa no se la dejo a pero a esta cosa que se llama país, Sí, que no importa, entiendo bien, no importa. Claro. Claro. ¿No? O sea, y eso, claro, el otro día estaba leyendo un texto bien interesante sobre la distribución del canon, por ejemplo, ¿no? Ahora resulta que si tú vives en una ciudad o en una población o en un lugar que no fue bendecido por la naturaleza y no tienes oro, cobre debajo, o sea, no te cae nada. En cambio, al que tiene sí le cae un montón. Y no hay políticas de redistribución pensando en la lógica pues, del país. Y decía en este estudio, y cuando se ha intentado hacer, reclaman los que la tienen, porque dicen, ¿cómo es posible que le vas a dar algo que está en tu zona? Sabiendo inclusive que teniendo en su zona no han podido usar ese canon. O sea, digamos, esa es la lógica del perro hortelano en su máxima expresión. O sea, no solo no quiero que se distribuya porque es mía, pero cuando la tienes ni siquiera la usas. Entonces es una cosa pues irracional, ¿no? El extremo mayor de esto, hablando de Chile, fue cuando empezaron los reclamos para la reforma educativa. Ajá. Mucha clase media chilena no quería la reforma y quería seguir pagando para que sus hijos vayan al colegio que ellos decidan para que no tengan que mezclarse con los otros. Ajá. Y le decían, pero te voy a dar gratis. Sí. No me importa, yo lo pago. Sí, pues. Es que el eso... beneficio inmediato es eso, ¿no? Nosotros hemos terminado Glatzer solo para cuando tengamos el otro año el texto completo. No, por supuesto, acá lo conversamos, claro que sí. Un estudio muy interesante. Yo trato de hacer una cosa no educativa cada 2 años para darle distancia crítica. Un estudio sobre cómo construyen los imaginarios de éxito un grupo de emprendedores jóvenes en Ate Vitarte. Ya. Distrito emblemático, Ate, sí, obrero, que ahora es un emporio de emprendedores. Y a diferencia de los estudios que el propio instituto hizo en los 80 sobre migración urbana, ¿no es cierto? Norma Adams, Jorge Golte, Néstor Valdivia, Romeo Grompone. Sí. Una de las cosas más saltantes de este nuevo grupo de migrantes emprendedores jóvenes es que la idea de lo colectivo no existe. Los migrantes de los 80 se apoyaban en las redes de paisanaje. Sí, claro. Se apoyaban en la familia extendida. Exactamente. Para tratar de protegerse entre ellos y salir adelante de una situación de pobreza. Ahora, el extremo para nosotros máximo son 2 hermanos, cuyo padre fue un migrante de ellos,
que fue un emprendedor, no se llamaban emprendedores en ese momento. Claro. Los hijos ahora tienen cada uno un negocio que es el mismo. ¿Ya? Crianza de codornices para huevos, crianza para... Y se hacen competencia entre ellos. Y el padre... Entonces hay un cambio cultural enorme. Sí. De esos hay miles de cuentos. Entonces, a lo que voy es que esta idea de que el individualismo no es una retórica, no es una cuestión teórica. Sí. Tú la puedes ver en cada uno de los, cada una de las cosas de la vida cotidiana. Sí, pues. Oye, Ricardo, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. De verdad que le hace bien al debate público ir un poco más al fondo y no solo quedarse administrando la coyuntura. Y yo también he sostenido, y lo sostengo por supuesto, que la prensa es muy responsable de la mediocridad política y del debate. También hay poca exigencia, hay poco interés por desmenuzar e ir al fondo de las cosas, y creo que eso es una cosa que hay que cambiar también, ¿no? Y creo que conversaciones de esa naturaleza ayuda muchísimo, la gente lo valora mucho. Muchísimas gracias, Ricardo, por haber venido a vosotros. Muchas gracias. Muy amable. Voy a una pausa, regreso un instante, estamos aquí, no hay derecho, no se mueva. Ya regresamos. En No hay derecho.